Para la sesión de hoy empezamos con capítulo número 2 de nuestro libro de las técnicas proyectivas. Hoy no creo que lleguemos hasta el final del capítulo, pero sí quiero que podamos abordar la mayor cantidad de información para que el jueves ya nos quede un poquito más Cuando relajado voy a recibir mi clase es que se revuelven ustedes. para convertirse en una conversación un poquito más fluida. Raquel. Bueno, es referente a la tarea, el resumen del capítulo 2, ¿verdad? El que le sigue como el capítulo 1 de la página 40. No, como que inicia en la página 20, ese es el resumen. No, empieza en la página 14. Si no me equivoco. Ok. Vamos Ok. a ver, por aquí lo tengo. Vamos a hacer una actividad, la verdad, con la página 20, pero sí creo que empieza en la 14. A ver, 15, página 15. Ok. Aprovechando la oportunidad que Raquel comentaba ahorita. La idea de que ustedes hagan un resumen no es que copien y peguen. Ya empecé a revisar algunas tareas del capítulo 1 y me encontré con varios que estaban entregando así. Por ejemplo, entendemos o verbos en plural. O sea, literalmente eso me dice que me pegó. Es más, el libro, no sé si para bien o para mal, usted no puede copiar y pegar exactamente, porque a veces hay ciertas palabras que no las identifica. Y varios me mandaron palabras de ese tipo, que no tienen ninguna lógica, sentido. Aparece de repente un numeral, un asterisco, una coma por... Me dice mucho de ustedes. Entonces, léanlo y hagan un resumen. La idea no es copiar todo. Hay ciertas cosas que yo las copio de manera textual en las presentaciones y asumo que también lo van a hacer ustedes, pero son elementos puntuales, no todo el resumen. ¿Ok? Entonces, dediquen tiempo realmente para trabajar. Isaac, Sí, lo escucho, digamos, solo voy a apagar la luz. Dígame. yo hice exactamente eso, digamos, lo leí, lo subrayé y lo copié y lo pegué exactamente, porque yo pensé que era así, digamos, resumirlo, pero entonces hay que hacer a lo que nosotros entendimos, entonces, No, estilo, o sea, es que, Es tipo parafraseo, entonces. como les digo, no hay problema que ustedes copien y peguen ciertos aspectos específicos del resumen, pero también háganlo de manera de redacción. Por ejemplo, sé que están hablando, sé que literalmente copiaron y pegaron porque en el libro el estilo de redacción es en plural. Entonces dice los verbos en plural. Cuando usted me dice, entendemos que el psicodiagnóstico, bueno, no entendemos, no, me copió y pegó. Si dijera, entiendo que tal y tal cosa, ya es diferente. Entonces, como les digo, no hay problema copiar y pegar elementos textuales, como por ejemplo, en el capítulo 1, donde hablábamos de los momentos del psicodiagnóstico, ahí eso ni cómo decirles que no copien y peguen, porque sí se debe copiar y pegar. Pero hay maneras también de copiar y pegar. ¿Estamos? ¿Ok? Entonces, por ahí si quieren ya pueden ir apagando su cámara. Voy a empezar a compartir la presentación del día 2. Ok. Por favor, igual que la vez pasada, lo que hablábamos era que entre más participe usted, más se vuelve interactiva la clase. Entonces, traten de hacerlo lo más ameno posible, o sea, que sea una conversación, no que sea un soliloquio y yo estar hablando. ¿Ok? Entonces, empezamos por aquí con un tema que ustedes dirán, puchica, ¿qué tiene que ver la entrevista con el proceso psicodiagnóstico? Vamos a ver cada uno de estos puntos.
Pero hay algo importante que quiero y por eso les coloco la E. Antes que nada, esta frase que siempre me ha gustado y siempre me ha marcado en mi diario vivir, que cuando nosotros nos aperturamos al cambio, cuando nosotros empezamos a ver las cosas de una manera y de una óptica distinta, empezamos a realmente a ver posibilidades que antes no existían. Entonces, cuando me encanta, por eso digo esta frase que dice que la mente que se abre a una nueva idea jamás vuelve a su tamaño original. Y eso es lo que yo quiero que ustedes se vuelvan en este tipo de personas. Me decían, alguien me escribió hace poco, porque bueno, ustedes sé que son un poco inquisitivos, entonces se habrán dado cuenta que hay algunas personas que de repente conocen y que saben que de repente no están en la clase y me preguntaban que por qué, que si no me molestaba y le digo, no, realmente porque me va a molestar, porque realmente si usted tiene el deseo de seguir aprendiendo un tema, realmente yo me debería de sentir feliz, orgulloso realmente de tener personas de esa misma vida. Entonces, ese tipo de conductas son las conductas que se deben de reforzar más bien en lugar de volverlas extintas. Y por ahí quiero empezar. Quiero que empecemos a abrir nuestra mente ante las distintas posibilidades. Y por ende, por eso empiezo con la siguiente pregunta. Porque hay diferentes tipos de entrevistas. Pero vamos a empezar por la entrevista psicológica. Para que no se vaya a hacer como mucho relajo, algunas personas si se sienten cómodas al chat pueden hacerlo. Si no, también pueden levantar la manito por ahí y yo les voy habilitando el espacio para el micrófono. ¿Qué entendemos entonces por entrevista psicológica? Un minutito para que podamos responder esto. ¿Qué es la entrevista psicológica? Por ahí algunos que llevan medición 3 también conmigo, lo tienen fresquecito. Zulay. Desde mi punto de vista, la entrevista psicológica nos sirve para conocer a profundidad ciertos aspectos del paciente, porque es como, lo relaciono como la anamnesis, que viene recolectando cosas desde el embarazo hasta la actualidad, por decirlo así. Entonces nos permite indagar y conocer cómo se comporta también el paciente y qué cosas le incomodan y qué cosas no le incomodan. Exacto. Gracias, Zulay. Por ahí, Wendy coloca en el chat el primer contacto que se tiene con la persona que busca ayuda. Muy bien. Recabar datos del paciente, iniciar el report. Dice Isaac. Alma dice por ahí, es el primer contacto, perdón, es el primer contacto y se da mediante interrogantes para conocer al cliente y cuáles han sido sus procesos. Dice Alejandra, es la interacción de dos personas, psicólogo-paciente, con el fin de obtener información personal. Reina, es una técnica que nos permite conocer los datos e historial del paciente, ya sea mediante preguntas abiertas, cerradas o semiabiertas. Camila, técnica fundamental del método clínico entre dos personas. Perfecto. Entonces, este tema, y Laura dice, yo pienso que la entrevista psicológica es conocer al paciente un poquito de toda su vida y que con la ayuda de los test, pruebas, nos daremos cuenta con más profundidad del paciente. Entonces, vean que la mayoría de ustedes tocaron por ahí primer contacto, primer momento y todo está en lo correcto. Lo que quiero que nosotros entendamos que la entrevista como tal hace alusión a dos puntos importantes. Punto uno es como el instrumento.
¿sí? Como la técnica que algunos bien mencionaron. Pero no solo es eso. O sea, lo que quiero que me comprendan por acá es que la entrevista no es letra muerta. O sea, no es solo venir y pensar que ustedes tienen esa información y solo a partir de ese punto es que vamos a empezar. No es ese el objetivo de la entrevista. Sí, bueno, no solamente ese es el objetivo de la entrevista. Por otra parte, es importante resaltar que aparte del instrumento, debemos de comprender que este proceso de entrevista es una relación, es un espacio, es un elemento en el cual nos permite a nosotros poder avanzar, poder cambiar y sobre todo, como hablamos al inicio, poder abrirnos a nuevas posibilidades. Entonces, muchos autores han hablado acerca de la entrevista. Sin embargo, yo me quedo en uno en particular que ustedes ya conocieron, que es Pedro Escobedo. Por ahí un poco más, palabras menos, pero habla de que la entrevista, como les digo, aparte del instrumento, es la relación, ¿sí? Es el espacio que nosotros tenemos para poder interactuar, ¿sí? Estamos hablando de dos personas que interactúan, en el cual uno de los integrantes debe tratar de saber lo que está pasando en la misma, o sea, se refiere a la situación como tal, y poder actuar en función de este conocimiento. ¿Ok? Entonces, no es solamente el instrumento, no es solamente esa palabra o no es solamente estar interrogando como que fuera usted un policía y estuviera preguntándole qué estaba haciendo tal noche, a tal hora y con tal persona en tal lugar. No se vuelve de esta manera. La entrevista es un proceso, es un intercambio. Y entre más fluido sea este procedimiento, más resultados, o quisiera decir, mejores resultados nosotros podemos ir obteniendo. ¿Por qué hablamos de esta situación? ¿Por qué queremos empezar con esta introducción al tema? Porque la entrevista es una de las formas más importantes que nosotros debemos de desarrollar. Es una de las habilidades que nosotros debemos de generar para poder obtener realmente los resultados que nosotros esperamos. Yo les decía ayer en medición 3, porque ellos ya están empezando a aplicar la entrevista, les decía a ellos de que realmente la situación, esa habilidad que nosotros debemos de desarrollar, realmente debe de ser debe ser una habilidad que entre más la practiquemos, mejores entrevistadores nos volvamos. O sea, porque nosotros somos una profesión que es muy, muy dependiente de la entrevista. Entonces, al tener esa habilidad de poder entrevistar a alguien, poder obtener información, pero aquí es donde viene un punto importante, información relevante, información que aporte algo a este proceso. Entre más nos volvamos realmente individuos inquisidores en este sentido, mejor resultado vamos a obtener. ¿Vamos? Entonces, empezamos por ahí. La entrevista es un instrumento, pero también una relación. Y finalmente, el proceso de entrevistar ya es como tal una habilidad que nosotros vamos desarrollando. ¿Ok? ¿Estamos hasta aquí? Otra pregunta. ¿Por qué es tan importante entonces la entrevista? Raquel. Sí, yo creo que la entrevista nos da pauta cómo vamos a trabajar con la persona. En el capítulo menciona mucho esto, que la entrevista permite que la persona se exprese, que nosotros conozcamos más al paciente, ¿verdad? Entonces la entrevista le da como esa pauta de cuál es la manera, cuál es el problema.
manifiesto, ¿verdad? Que nos da el paciente. Entonces la entrevista es como todo ese trabajo a priori que a uno le va marcando la pauta de cómo trabajar. Exacto, o sea, tiene que ver entonces con el proceso de conocer a alguien, ¿sí? Recuerden que hemos hablado de esta oportunidad que nosotros tenemos como personas en el sentido de conocer a otro individuo. Perfecto, gracias Raquel. ¿Alguien más? Empiezo con la dedocracia. A ver, por ahí hay unas personas que no logró. A ver, Diana, está por ahí Diana Aguirre, Diana Oliva participó la vez pasada. E Irene, ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué es tan importante la entrevista? Yo participé la vez pasada, pero está bien, no importa. Para mí es Adelante. importante la entrevista porque aparte de recabar la información, ¿verdad? Nos permite conocer el origen del problema del paciente y a partir de ahí, pues nosotros tener una base para ver de qué manera vamos a trabajar con él y de igual forma, siento yo que también nos ayuda a establecer una confianza con el paciente, porque a veces el paciente está muy rígido, no quiere brindar información, entonces nosotros tenemos eso para establecer también un rapport con él. Exactamente. Por ahí hablaba también en el chat ahorita Víctor, porque también desde aquí se desarrolla el rapport. Muy bien. Pero, Walter. Buenas. Creo que es Walter, Sí, ¿verdad? así es. También la entrevista es importante porque ahí es donde se establecen las reglas de, digamos, el tiempo que durará la entrevista, si tiene costo, no sé, ese tipo de cosas. Entonces es muy importante empezar por ahí. Perfecto. ¿Qué nombre tiene? ¿Perdón? ¿Qué nombre tiene lo que acaba de comentar? Los costos, horarios. Honorarios. No. Algo más grande que El los encuadre. Bueno, encuadre. perdón. Por ahí la semana Listo. pasada. Excelente, gracias, Walter. Listo. Encuadre, dice Isaac. Ajá, dice Camila, que el psicólogo obtenga una visión, creo que era objetiva, tal vez, del entrevistado. Entonces, hay dos puntos importantes del por qué la entrevista es tan vital para nuestra carrera. En primer lugar, nosotros necesitamos conocer, y quiero hacer mucho énfasis en esa palabra, exhaustivamente. O sea, debemos de conocer las interioridades de nuestro paciente, debemos de conocer los significados, qué significa distintas situaciones para nuestro evaluado. De repente, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, hacia dónde quisiéramos cambiar, hacia cuáles son sus aspiraciones, cuáles son algunos de los elementos más asociados a nivel personal, cuál es el funcionamiento del sistema, porque hoy voy a hablarles también brevemente de la teoría de sistemas, porque realmente necesitamos conocer el individuo en su contexto, el individuo en todas partes, o sea, debemos de conocer absolutamente todo lo posible. Entonces, ese es el primer punto. Si nosotros bueno, imagínense que usted va al médico. Usted va al médico y va con ciertas dolencias. Lo primero que hace el médico no viene y le receta de una vez una pastilla o un tratamiento. ¿Qué hace primero? Pasa exámenes, le pone por ahí un examen de laboratorio, le hace la ocultación, realiza todo el examen físico, indaga por aquí, indaga por allá, para poder tener la mayor cantidad de información. Entonces, eso es lo que nosotros realizamos. Todavía no hemos entrado con el tema de aplicación de pruebas, pero me estoy enfocando principalmente en ese elemento específico de la entrevista. Y el segundo objetivo que nosotros perseguimos es que a partir de la entrevista, nosotros empezamos a formular nuestras propias hipótesis del funcionamiento del individuo, ¿sí? A partir de la entrevista, nosotros, como bien comentado anteriormente, es el primer contacto, es el espacio para poder establecer rapport, es el espacio para poder tener esa oportunidad de conocer al individuo.
y también para que nosotros empecemos a realizar hipótesis sobre el funcionamiento de este individuo. Creo que cada vez que ustedes piensan en hipótesis, piensan en métodos. Yo creo que por ahí ese es uno de los, tal vez de las aseveraciones más complejas, porque todo el tiempo nosotros estamos haciendo hipótesis. Tal vez usted no la conoce, o tal vez no le dice hipótesis, pero todo el tiempo nosotros estamos generándolas. Piensen en, por ejemplo, ¿a cuántos de ustedes les gusta cocinar? A mí me gusta bastante cocinar. A Víctor. A mí igual. Lo encuentro, a Wendy también, pero yo lo encuentro bastante terapéutico. Lo que sí no encuentro terapéutico es lavar la loza. Pero me gusta cocinar, por lo menos. Eso sí. Entonces, ¿les ha pasado que cuando ustedes empezaron a cocinar, se empezaron y dijeron, ¿qué tal quedará el pollo si le echo tanto de sal? ¿Qué tal quedará este postre si lo hago de X o Y manera? ¿Será que queda bien el postre si le pongo frutas enlatadas o tendrá que ser frutas frescas? ¿Será que funciona el exprimidor que me compré? ¿O será que la mandolina que me compré me va a ayudar a ahorrar un poco más de tiempo y poder invertirlo en otra cosa? ¿Empezaron a verse ustedes en su cocina? Sí, ¿verdad? Entonces, a partir de esto, perdón, a partir de esto es la importancia que nosotros empezamos a generar con esta información. Porque no solamente cabe el espacio para poder planificar y para poder brindarnos esa oportunidad de comprobar si es cierto o no. No solamente nos quedamos con el cuestionamiento, sino que vamos a comprobar si realmente funciona o no funciona. Si el pollo le quedó muy salado o no. Si las frutas enlatadas funcionan igual que las otras. Entonces, esta formulación de hipótesis es cuando es el procedimiento que nosotros desarrollamos para tratar de darle lógica y sentido a nuestro proceso de existencia como tal. Y no solamente en este apartado, sino también piénselo desde la óptica de cuando usted ve a una persona y empieza a realizar hipótesis a partir del funcionamiento de este individuo. Eso es algo que nosotros constantemente hacemos. A lo mejor todavía no desde una óptica profesional, sino que lo hacemos más como una forma un poquito más un elemento tal vez un poco más informal, en el sentido de poder empezar a conocer a las personas. Por ejemplo, imagínense ustedes y sus amigos, y ustedes hacen hipótesis sobre, por ejemplo, ¿qué pasaría si X o Y persona se da cuenta de X o Y actividad? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a enojar? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Estamos? Entonces, a partir de esa hipótesis, nosotros empezamos a planificar nuestros instrumentos. Vamos a empezar a planificar cuál va a ser el punto de partida en este espacio y finalmente poder interpretar y luego dar esa retroalimentación, dar ese elemento de retroalimentación a nuestro evaluado, a nuestro paciente. Y este se puede conocer tanto por el nombre de entrevista final o la entrevista evolutiva también es conocida bajo estos nombres. ¿Estamos? ¿Ok? Entonces, esos son los dos puntos importantes. Uno, conocer al paciente, y dos, analizar el funcionamiento del individuo para poder prever planes de acción y finalmente el proceso de ejecución y devolución de resultados. Entonces, asumo que los que no han hecho todavía la tarea que se entrega el día de mañana, pero por lo menos asumo que de repente ya leyeron el párrafo introductorio y se dieron cuenta
que no hay ninguna definición de entrevista, sino que habla directo y dice, bueno, la entrevista inicial debe de ser una entrevista semiestructurada, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Sí, ¿Por qué? Porque empecemos por los tipos. Esto, la entrevista ustedes ya la han visto en psicología general, la han visto en teoría, la han visto en un montón de espacios. Y sabemos que hay tres definiciones, tres clasificaciones. La abierta, que es una entrevista también conocida como abierta, como una entrevista libre, en el cual la persona puede hablar lo que quiera, como quiera, donde quiera, empezar por donde mejor le parezca. Por otra parte, tenemos la entrevista cerrada, que generalmente tiende a ser rígida en la estructura, no permite cambios y tiene como una lógica secuencial que muy extraña, muy extrañamente puede variar de esta situación. Entonces, la semiestructurada es un espacio en medio de estos dos. Entonces, ¿por qué consideramos que esa entrevista inicial debe ser una entrevista semiestructurada? ¿Qué piensan por acá? Vuelvo a abrirle el micrófono o chat. Reina. Bueno, yo considero que al ser el primer encuentro, si dejamos una entrevista totalmente abierta o libre, por decirlo así, puede que el paciente al estar muy nervioso no encuentre qué decir, o puede que se expanda o demasiado, que diga cosas que realmente no son relevantes para nosotros. Y en la que es muy cerrada, puede ser que no le demos oportunidad al paciente o al cliente a desarrollarse bien, a desenvolverse adecuadamente, o puede que también que lo pongamos demasiado, o lo pongamos más nervioso de lo que ya está, porque como es una forma muy rígida y probablemente termine diciendo solo monosílabos. Entonces, por eso creo que es mejor la semiestructurada, porque así como nosotros le ayudamos a dirigirlo cuando haya silencios, como diciéndole adelante o cuéntame más, algo por el estilo, también le damos esa pequeña libertad a que se exprese. Perfecto. Súper bien. Gracias, Reina. Isaac. Así como dice la compañera Reina, veamos, porque necesitamos orientarlo, entonces yo miro que sería mejor una entrevista semiestructurada para poder dejar de que él se libere, pero siempre orientándolo a lo que nosotros queremos indagar. Perfecto. Muy, muy bien. Antes de contestarles por qué una entrevista semiestructurada, quiero ponerles dos situaciones. Situación 1. ¿Por qué no escogeríamos, por ejemplo, una entrevista abierta? Se los adelanto un poco. Yo no escogería la entrevista abierta porque la persona como tal puede encontrar bloqueos. No sabría de repente por dónde iniciar, hacia dónde ir, qué explorar. Podríamos encontrarnos dificultades en el proceso de intercambio de ideas. Entonces, ese es mi motivo principal por el cual yo no utilizaría una entrevista abierta. ¿Y por qué yo no utilizaría una entrevista cerrada? Imagínense lo siguiente. Ustedes llegan antes de plantearles el panorama. ¿Cómo se compone el instrumento de la entrevista? ¿Qué es lo primero que ustedes recuerdan de la entrevista? los datos del paciente. Datos del paciente, ¿qué más? Los datos familiares. Datos de los familiares, ¿qué más? Por ahí le preguntan sobre el desarrollo neuromotor, le preguntan sobre, en el caso, vean, quiero hacer una distinción. Nosotros, psicodiagnóstico 1 es evaluación infantil. Entonces, por eso vamos a hablar mucho del valor que tienen los padres en este proceso, ese tipo de cosas. Entonces, va a preguntar mucho sobre las evaluaciones, por ejemplo, el embarazo, el parto, cómo fue, cómo estuvo, cómo fue todo este procedimiento, si tuvo alguna dificultad, si se le presentaron algunas de las debilidades.
qué ocurrió, qué pasó. O sea, todo esto va asociado con el desarrollo del niño. Piensen también a nivel, por ejemplo, de pareja, cómo, le preguntan cómo se conocieron, si el bebé fue deseado o no fue deseado, si el sexo fue el que ellos querían, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces, imagínense de que ustedes como pacientes llegan al consultorio y ustedes llegan con un problema que consideran que necesita atención inmediata, atención rápida. Y alguien viene y les empieza a preguntar sobre cómo fue el embarazo. ¿Cómo se sentiría? Sinceros, sinceros. A ver, Lick, Laura. puede ser que el paciente o uno mismo pues se sienta así como que, pucha, vine a pagar para estar hablando cosas que no. Se puede decir de esa manera. Claro, válido. Usted paga por un servicio y espera recibir, tiene una idea del servicio, pero espera recibir lo que anda buscando. ¿Quién más? Y Sí. nos sentiríamos incómodos porque no, ¿qué relación tendría por lo que venimos, la causa de la visita, con estas preguntas? Entonces habría como un bloqueo. Exactamente. Se sentiría cohibida la persona. Exactamente. Entonces, Zulay. También la persona podría sentir de que nos busca a nosotros para recibir una ayuda, pero que nosotros le estamos minimizando la magnitud del problema, o sea que no es tan importante y por eso le estamos preguntando otras cosas. Exacto. Entonces se sentiría como que no está escuchándome, no está viendo el problema que tengo enfrente. Entonces, si nosotros seguimos una entrevista cerrada, ¿verdad? Y empezamos a ser dogmáticos y empezamos a ser estrictos, inflexibles, entonces la persona no va a sentir como que está recibiendo lo que está buscando. Entonces, por eso es que yo miré realmente con una entrevista semiestructurada, porque ahí es hacia donde nosotros lo queremos llevar. En primer lugar, nosotros debemos de comprender de que así como ven esta imagen, ¿verdad? Que va 1, 2, 3, 4 hasta el número 9, es porque nos sirve como guía. ¿Sí? Eso es algo importante que debemos de comprender. Muchas veces, como les decía en el tema de las entrevistas abiertas, muchas veces el entrevistado no sabe por dónde empezar o cómo continuar o qué detalles son relevantes y cuáles no. Entonces, sobre todo, esta parte es importante porque debemos de comprender hacia dónde vamos a llevar a nuestro paciente. Ese es un primer motivo por el cual la entrevista inicial debe ser dirigida. También, ¿qué pasa cuando la persona tiene ciertas dificultades o ciertos bloqueos? Entonces, para que nosotros realmente logremos cumplir con el objetivo de la entrevista, que ya hablamos que era, bueno, vamos a ver 9 objetivos más adelante, pero básicamente puede caer en 2, que son los que comentamos anteriormente, que es conocer al individuo. Si nosotros necesitamos, ¿verdad?, realizar este proceso de conocer a nuestro paciente, debemos de asegurar y debemos de empezar a señalar y tratar de quitar alguna situación de bloqueo que no estemos conscientes en este proceso. Y finalmente, punto 3, puede ser que al hablar de una evaluación o de un proceso a nivel abierto, puede ser que la persona vaya saltando de factor en factor o de aspecto en aspecto y no se dé cuenta a lo mejor que hay ciertas situaciones que se deben de completar. Entonces, cuando nosotros en nuestra experiencia nos damos cuenta de que existen ciertas lagunas dentro del discurso del paciente, nosotros debemos ser capaces de
dirigirnos a esas lagunas y poder llenarlas y poder realmente eliminar cualquier ambigüedad de todo este proceso. Hay algo importante entre ser una persona que capte esta información y dos, ser una persona que no logra seguirle el paso al entrevistado. ¿A qué me quiero referir con esto? El que nosotros preguntemos para asegurarnos de algo, para eliminar ambigüedades, eso está bien. Pero que usted pregunte constantemente porque simplemente no logró captar algo, es donde necesitamos mejorar esa habilidad. ¿Estamos? ¿Aquí vamos bien? Sí. Sí. Ok. Ahora, vamos a hacer una revisión rápida. Vamos a tener 9 objetivos durante la entrevista y en estos objetivos está el desarrollo completo realmente de todo este proceso. Entonces, vamos a ir viéndolo. Por favor, recuerden siempre ir participando. Ahí, chat. Perfecto. Entonces, los primeros tres objetivos que nosotros vamos a ver tienen mucho que ver con el proceso de la forma como tal del individuo. Ya vamos a ver el fondo, pero la forma como tal, por ejemplo, cómo se presenta el individuo, cómo se presenta a nuestro consultorio o ahora pensándolo en los procesos de evaluación a nivel virtual, ¿verdad? Este tipo de cosas, debemos de prestar mucha atención porque debemos de comprender de que el paciente, ese primer contacto que nosotros tenemos, puede variar en el tiempo, puede existir algún tipo de cambio. Sin embargo, ese primer contacto en la mayoría de personas tiende a ser un impacto duradero, tiende a ser una persona en la cual realmente nosotros tengamos ese concepto a lo largo de todo el proceso de evaluación. Hay una frase que dice de que no hay segundas oportunidades para dar una buena primera impresión. Entonces, en primer lugar, veíamos ayer con los muchachos de Medición 3 y les decía de que la importancia que ustedes tienen como profesionales, la importancia que ustedes tienen como individuos, como psicólogos, de dar esa primera buena impresión es algo vital. Y hacia el otro lado aplica igual. Hacia el otro lado aplica igual. O sea, debemos de prestar mucha atención a elementos de índole física, como la vestimenta, por ejemplo. Si ustedes se ponen a pensar en el examen del estado mental que vieron a Normal 2, tiene mucho que ver, por ejemplo, el lenguaje, cómo se expresa, los niveles de conciencia, el tipo de pensamiento que tiene, cuáles son las verbalizaciones que presenta, entre otras cosas. Raquel. Sí, yo tengo una pregunta. Dígame. Con esto de la virtualidad y que muchos han optado por hacer entrevistas de forma virtual, ¿qué tantos datos se pierden? Porque por lo general a veces las personas mueven mucho las piernas o mueven mucho las manos, están sudando. Entonces, ¿qué tantos datos relevantes se pierden en virtualidad y cómo, con qué lo podemos como suplantar o rellenar? Sí. Pregunta complicada, pues se la voy a contestar en varias partes. La primera parte es, ¿qué tanto se pierde? La verdad, se pierde mucho. Se pierde mucho, pero, aquí es donde viene el otro pero si nosotros lo pensamos en condiciones normales, en condiciones carentes de pandemia, porque no es lo mismo estar en un consultorio físico y tener una conversación con un individuo de una manera cercana en el cual podamos expresar todo,
a estar en un espacio en el cual deba de guardar un mínimo de unos 2 metros, que esté con mascarilla, que esté, bueno, cada uno con mascarilla, que de repente tenga una máscara al frente para poder gestionar un poquito este miedo. Entonces, le diría que si lo vemos desde virtual y lo comparamos con una consulta ausente o fuera de la pandemia, le diría que mucho. Pero yo en lo particular siento que esa pérdida que usted tiene a nivel corporal, a nivel de cuerpo, se gana mucho con la visión que usted puede tener de los gestos. Ahí descansas acostado, ¿no? Entonces, Está bueno. ese es un primer punto. Y el segundo, ¿con qué se puede suplantar o con qué se puede complementar? No hay nada todavía en este momento que pueda venir y pueda suplir esa necesidad de contacto físico. Aunque, como les digo, esto bajo el entendido de que no sea en pandemia, ¿no? Porque ahora el simple hecho que se le acerque a alguien tiende a ser más bien una fuente de ansiedad antes de una fuente de consuelo, ¿no? No sé si queda respondida Sí, Dick, gracias. por ahora. ¿Estamos? Entonces, ese es el primer punto. La percepción que nosotros tenemos del primer contacto. Hablamos, hablamos acerca de cómo se presenta el individuo, su gestualización, su semblante, la lógica que debe de tener, entre otro tipo de factores. ¿Ok? Como segundo punto o como un segundo objetivo de la entrevista es atender lo que la persona verbaliza. Pero aquí quiero ponerles un algo. Muchas veces nosotros perdemos de vista la importancia de la entrevista porque pensamos que lo que más interesa es copiar lo que me diga el evaluado. Y no es así. Nos enfrascamos tanto en querer copiar todo lo que nos dice, en querer que no se nos escape nada, que perdemos de vista realmente que estamos ante una persona que también necesita ser atendido de manera física, o sea, que usted le dé su atención física. No que esta persona haya llegado a su consultorio y haya dedicado 1 hora, 1 hora 30 a verle la parte de arriba de la cabeza, como por donde ponen la yarmulca en la religión judía, ¿verdad? No vale la pena realmente que la persona esté, voy a encender la cámara un segundito, que usted esté, ¿verdad? Apuntando y que todo el tiempo esté así, y que la interacción que tiene la persona es con la parte alta de su cabeza. No es la idea que usted empiece a escribir y perder de vista la comunicación que nosotros podemos tener. Entonces, es importante que evitemos los dos extremos. O sea, no prestar atención a lo que habla la persona, pero también prestar demasiada o excesiva atención ante esta demanda debe también de ponerse en esta lógica. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a atender? Debemos de atender el qué, el cómo, el cuándo, verbaliza, y el ritmo. Entonces, no es lo mismo una conversación como yo la estoy teniendo en este momento, ¿verdad? Que le estoy transmitiendo información, que lo hago de una manera como una conversación muy fluida, a que venga una persona y que empiece a hablar acerca de una dificultad o de una problemática, que usted ve lo difícil que es para la persona, el ritmo que tiene para poder hablar, ve que es muy pausado, o ve que de repente es demasiado rápido y ni siquiera trata de captar o no puede captar la información más relevante. Entonces, este tipo de valores debemos de prestar mucha atención en el proceso de la entrevista. Y hay algo importante.
muchas veces, recuerden que la entrevista es un viaje. ¿A qué me refiero con que es un viaje? Es un viaje del presente hacia el pasado y hacia el futuro del paciente. ¿Cierto? Usted viene y y le pregunta acerca de elementos asociados con su pasado, con los primeros años de vida, viene y le pregunta acerca de lo que hace en la actualidad, cuál es su trabajo, a qué se dedica, y viene más adelante y le pregunta ¿y cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus objetivos, entre otras cosas. Entonces, a veces en este afán que nosotros estamos entre querer encontrar una lógica, perdemos de vista, como les digo, lo más importante. Nosotros debemos de centrarnos principalmente en el presente. ¿Sí? O sea, hay muchas corrientes teóricas, ¿no? Como el psicoanálisis, que destacan la importancia del pasado en las distintas conductas del presente. Pero la persona que usted tiene al frente, esa es la que debe de atender. A lo mejor vamos a encontrar algún tipo de explicación a partir de lo que se ha encontrado antes o por lo que ha vivido este individuo. Pero sobre todo debemos de encontrar una lógica en el aquí y el ahora. Debemos de centrarnos principalmente en el presente para poder posteriormente avanzar a integrar el pasado y el futuro. Muchas veces tratamos de enfocarnos tanto en los primeros años de vida, tratamos de enfocarnos tanto en las relaciones familiares, tratamos de enfocarnos tanto en los objetivos que va a tener el individuo a corto o largo plazo. Y realmente perdemos de vista lo importante que es prestar atención al aquí y al ahora. ¿Se entiende? Segundo objetivo. ¿Estamos? Sí. Philip, Ok. El tercer objetivo, existen personas, ¿verdad? Que cuando empiezan su discurso tiende a ser coherente o incoherente. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si usted me dice a mí, Lick, yo quiero pasar la clase, pero no manda tareas, no se conecta a las clases sincrónicas, no estudia, no hace un mínimo esfuerzo. ¿Qué dice eso? ¿Qué Hay les diría? incoherencia de lo que dice y hace. ¿Qué les dicen? No hay coherencia entre lo que dice y lo que hace. Exacto. Entonces, cuando nosotros hablamos con individuos, ¿verdad?, que normalmente buscan ayuda, piensen en la siguiente situación. Estamos hablando de evaluación infantil, así que tenemos que hablar de que la madre o el padre son los que llevan al niño. El niño no es que de un día, de la noche a la mañana, voy a ir al psicólogo. No. Viene remitido ya sea por un médico, por una profesora, porque los padres están preocupados por algo. Hay algo que está causando este malestar y por eso lo traen a consulta. Entonces, debemos de ser muy, muy, muy perspicaces para poder comprender cuando un individuo es coherente o incoherente en su diálogo y en su actuar. Porque hay muchas personas que me dicen cuando llegan a consultar, licenciado, mire que yo quiero cambiar, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, ya no quiero estar en esta situación. Pero cuando revisamos durante las distintas sesiones, no solamente en la entrevista, sino en las distintas sesiones, se va dando cuenta de que la persona hace exactamente lo mismo que hacía antes. Es como, imagínense lo siguiente, ¿cuántos de ustedes, ya que pusimos el ejemplo de cocinar, cuántos de ustedes no se han quemado cocinando? a cada rato, digo yo. Chica, me preocupa. Entonces, pero piensen lo siguiente, si usted se quema con algo, usted no deja la mano ahí. Usted la remueve, porque no quiere estar en esa situación, no quiere continuar quemándose.
Entonces, pasa igual acá. Cuando nosotros queremos un cambio actitudinal, debemos de dejar de hacer las cosas que nosotros hacíamos en aquel momento, para poder mejorar la situación en nuestra actualidad. Y por ahí les doy la introducción a lo que viene siendo el motivo manifiesto y el motivo latente. Porque muchas veces, esto lo vamos a explorar con mayor profundidad en los siguientes puntos. Cuando nosotros tenemos esta oportunidad de poder establecer y de poder conocer el motivo de consulta, muchas veces hay incoherencia no solamente en lo que la persona verbaliza y cómo actúa, sino también hay incoherencias entre tratar de ponerle más atención a un motivo de consulta que de repente puede ser irrelevante, cuando hay otros problemas que tienden a ser más difíciles y que necesitan de atención rápida, que necesitan de una atención inmediata, que merecen estar en el primer punto. Y a veces hay individuos que se presentan ante este tipo de situaciones y no se dan cuenta que realmente hay hay muchos otros problemas que necesitan atención antes de lo que él o ella consideran necesarios. ¿Sí se entiende? Sí, Lick. ¿Estamos? Ok. Ok, entonces, para un ratito, 5 para las 4. Ok. Para que nos tomemos un receso rapidito, bueno, yo voy por mi café, siempre voy por mi café. Nos vemos aquí 4, bueno, son las 4 y 5, perdón, 3:57. Nos vemos a las 4:07. ¿Ok? Está bien. Está bien. Ok, preguntas. Hasta aquí, ¿estamos bien? ¿Todos claros? Sí, Lick. Sí, Lick. Todo claro. Ok, perfecto. Entonces, continuemos con la presentación. Entonces, el objetivo 4 y el objetivo 5 de la entrevista, permítanme, es lo malo de vivir en una calle principal. El objetivo 4 y el objetivo 5 de la entrevista como tal es, uno es, como ustedes habían comentado, establecer el rapport, establecer esa oportunidad que nosotros tenemos para poder conocer al individuo, y también planificar la batería de test que nosotros vamos a utilizar. Que conste que la batería de pruebas que nosotros utilizamos no es con el objetivo de antojadizo, ¿no? No es que si llega alguien por inteligencia, pues yo lo voy a medir con personalidad. No. Es cómo damos una respuesta con respecto a la necesidad del cliente. ¿Ok? Entonces, eso en primer punto. En segundo punto es, ¿cuáles son los test más idóneos para poder aplicar? ¿Por qué son los más idóneos? Sobre todo también que den respuesta a esa solicitud. Y el segundo punto de la planificación de la batería de pruebas está asociado con la secuencia que debe seguir. Hasta este momento ustedes solamente se han encontrado con la situación en la cual no solamente han tenido como una prueba que aplicar, ¿sí? Ahorita en medición 1, medición 2, ustedes han tenido nada más la aplicación de una prueba. Pero cuando nosotros estamos en un proceso de evaluación de este tipo, realmente nos encontramos con 4, 5, 6, 7 pruebas que vamos a aplicar. Y aquí entra en juego mucho la planificación que nosotros necesitamos desarrollar para la secuencia de la aplicación.
Por ejemplo, hasta ahorita con las pruebas que ustedes ya tienen conocimiento, como pruebas Western y pruebas Bender, de TVP, y bueno, una del desarrollo no. Pensemos eso y pensemos en las 3 que vamos a aplicar acá, que no sé qué tan familiarizados están, pero voy rápido así a hacer una descripción muy rápida. En el caso del DFH es un dibujo de una figura humana, en el caso de la familia es un dibujo de la familia, y el caso de CAT es la elaboración de historias a partir de un estilo. Entonces, con esa información, ¿cómo organizarían ustedes la secuencia de aplicación? Piénsenlo un segundo. Si se sienten cómodos, pueden enviarlo al chat. Licenciado, podría ser desde lo más fácil a lo más difícil. Entonces, en este caso, a los niños les gusta dibujar y les gusta pintar y todo eso de los juegos, los roles. Y en base a eso, después podríamos aplicarles la de CAT para que en base a ello ellos redacten los cuentos, o sea, lo digan. Sí. Ok, bueno, esa es una forma de verlo, de lo más fácil a lo más difícil. ¿Alguien más? Licenciado, Sí. podría ser bueno, dependiendo del motivo de consulta. En el motivo de consulta nos van a dar varios elementos que le preocupan a la persona que remitió al niño. Entonces nosotros podríamos tomar los elementos más importantes o los que decimos que son más relevantes tratar en este momento. Por ejemplo, si su problema principal en este momento es emocional o algo por el estilo, creo que las pruebas predictivas en este caso serían las primeras y después serían las otras pruebas. Ok, perfecto. Entonces, ¿por qué les hago esta pregunta? Porque muchas veces no nos preparamos para esa aplicación. Conocemos los procedimientos, conocemos las consignas de las pruebas. Imagínense en el caso de la Wechsler, ya saben ustedes cuándo descontinuar, cuándo no, dónde debemos de prestar atención, dónde sí, dónde no. Pero nadie a usted le dice, primero, si usted va a aplicar todas las pruebas que les acabo de mencionar, primero aplique WIPS y después aplique DTVP y de ahí Bender y de ahí DFH y de ahí familia, nadie les lo dice. Pero yo quiero traer su a colación porque nosotros debemos de tener como un guión, ¿sí? Como un guión, pero debe de ser lo suficientemente flexible para poder dar respuesta también a las necesidades del paciente. Recuerden que, de nuevo, vuelvo a recordarles, nosotros estamos hablando de evaluación infantil en esta clase. Entonces, debemos de prestar mucha atención para poder realmente responder de manera correcta ante las necesidades del paciente. Porque de nada serviría que yo tenga una rigidez de aplicación y quiera ir de la prueba A a la prueba B, a la C, a la D, a la E, y el niño ya está viendo con cara de sueño que no quisiera ni siquiera seguir en ese proceso de aplicación. ¿Se entiende? Entonces, debemos de ser lo suficientemente flexibles para poder hacerlo. ¿Ok? Y el tercer punto es el ritmo, es el número de sesiones que nosotros vamos a necesitar para poder entonces generar ese proceso de la administración de los test elegidos.
Esto obviamente responde en la medida del motivo de consulta, en la medida de qué tan complejo puede ser y hacia dónde lo queremos llevar. ¿Ok? ¿Dudas? ¿O bien? No, Karina. ¿Existe algún número específico para las sesiones, las entrevistas o no? No, yo le soy sincero que yo normalmente sostengo 2. Normalmente sostengo 2 porque la primera tiende a ser como una consulta, ese primer momento de entrevista, principalmente para conocer el motivo de consulta. Porque, como decíamos al inicio, tienden a venir tan aturdidos que no saben ni por dónde empezar. Entonces, generalmente yo tengo 2 sesiones de entrevista. Nunca he visto la necesidad de tener una tercera. ¿Estamos? Ah, ok, muchas gracias, Lee. La una. ¿Estamos bien hasta acá? Y perfecto. Objetivo número 5. Lo que queremos buscar también por medio de la entrevista es establecer un rapport apropiado con nuestro paciente. Entonces, lo que queremos es, al establecer el rapport, aparte de tener un buen desarrollo de todo el proceso, queremos evitar al máximo la posibilidad de que existan bloqueos o paralizaciones. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, lo que queremos en este punto es que la persona se pueda sentir en un clima totalmente favorable para el individuo, en el cual sea un espacio seguro, sea percibido como un espacio libre, por ejemplo, libre de críticas, de juicio, un espacio libre de dificultades, un espacio donde yo me pueda sentir seguro y poder hablar lo que sea. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Ese es el objetivo más importante del rapport. Porque cuando nosotros generamos ese clima de confianza, ese clima de seguridad, más fácil vamos a acceder a la información honesta, sincera de nuestro evaluado. Si no tenemos la oportunidad de crear este ambiente, difícilmente el paciente se va a sentir lo suficientemente cómodo para poder compartir. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, Lee. Ok. Pasemos entonces ahora al siguiente punto, que es importante que empecemos a distinguir. Todos me siguen cuando hablamos de procesos transferenciales y contratransferenciales. Eso creo que lo vieron es de general. Anormal. Anormal también. Ok. Entonces, nosotros como terapeutas no somos individuos carentes de sentimientos. Ok. Empecemos por ahí. Usted no es alguien que es perfecto, que no tiene sentimientos, que no tiene emociones. ¿Sí? Empecemos desde ese punto importante. Entonces, al ser usted una persona con dificultades, una persona con distintas situaciones, debemos de comprender de que la contratransferencia es una posibilidad. O sea, la contratransferencia nos referimos a que la persona, específicamente el profesional, pueda sentirse identificado con el paciente que está tratando y pueda evocar ciertas emociones
ciertos sentimientos a partir de esa relación que están teniendo. Normalmente cuando pensamos en transferencia y contratransferencia, erróneamente pensamos en una energía sexual. ¿Sí o no? Como miéntame. Casi siempre pensamos en eso, ¿no? Entonces, debemos de hacer esa distinción importante. No lo descarta tampoco, pero no solo es eso. ¿Ok? Entonces, empecé hablando por el psicólogo o por el profesional. Nosotros podemos sentirnos de alguna manera evocados o podemos sentirnos movidos por las distintas situaciones que pueden ocurrir con el paciente. Como les decía la semana pasada, el primer año de mi carrera fue muy difícil porque todo el tiempo yo sentía que realizaba esa contratransferencia con muchos pacientes. En el sentido de que me identificaba mucho y me inmiscuía tanto en el caso que llegaba a entorpecer mi propio funcionamiento. Esto es algo real, no se lo estoy inventando. En el sentido de que nosotros como profesionales debemos de ser lo más sobrio, lo más objetivo, lo más imparcial posible. Pero a veces tiende a ser una tarea bastante difícil por cuando no tenemos esa experiencia de poder separar este tipo de situaciones. Empecemos por ahí. Y en segundo lugar, también, Walter. Perdón, Vic, es que en ese aspecto normalmente, creo que un poco más adelante habla que normalmente los papás buscan como un cómplice, como por decirlo así, hacer ver que es el niño quien tiene, o sea, que tiene el problema y normalmente son los padres. Y ahí él puede tomar como, el psicólogo puede tomar como un bando, por decirlo de alguna manera, y tiene que tener mucho cuidado en eso. O al caso contrario, identificarse con el niño y ver al padre como un enemigo. Exactamente. Porque resulta que muchas veces nosotros queremos resolver todo, ¿no? Queremos como ver de qué manera encontramos ese espacio para poder resolver, para poder cambiar. Pero a veces en ese afán de generar, como dice Walter, esa relación terapéutica, perdemos de vista el objetivo final. Entonces, un punto importante que les quiero comentar por acá. Es vital que nosotros podamos identificar estos procesos transferenciales y contratransferenciales lo más pronto posible. Entre más pronto ocurran, mejor desarrollo va a tener. Entonces, esto a nivel de contratransferencia. Pero a nivel de transferencia también puede ocurrir de esta manera. Imagínense que usted es una persona en la cual, considera que tiene muchas dificultades, que tiene tantas dificultades en su vida y por 1 hora a la semana encuentra un espacio, encuentra un lugar que le puede traer paz, que le trae tranquilidad, que le permite poder expresarse y ser realmente la persona que es sin miedo a nada. ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿Qué pensarían a partir de eso? Ya lo dejé pensando un poquito. Pero esa es la idea que yo quiero que ustedes puedan desarrollar. Porque obviamente, el punto importante asociado con esto es que la persona puede desarrollar ese tipo de emociones y sentimientos porque encuentra un oasis dentro del desierto o dentro de las dificultades que pueda tener dentro de su vida. ¿Ok? Entonces, por eso es que ocurre en muchas veces estos procesos transferenciales.
Porque la persona, el psicólogo, el individuo con el que está compartiendo, es un oasis dentro de las dificultades que pueden ocurrir. Lick, Digamos. y puede pasar que la persona quiera estar más tiempo, ir más seguido porque encuentra paz y tranquilidad en ese lugar. Sí, sí, eso puede ocurrir. Debo de confesarles que en la clínica privada difícilmente va a ocurrir, porque pues obviamente cada sesión que se queda es una sesión adicional que debe pagar. ¿Entienden? Entonces, por ahí puede ser un poquito difícil en este sentido. Entonces, pero se da muy frecuente estos procesos transferenciales, principalmente en atención, por ejemplo, a nivel público, como por ejemplo en centros de salud o en espacios en el cual usted no tiene que pagar por cada cita. Tiene la mano levantada Raquel, después Walter. Sí, con esa situación que hablaba la compañera Wendy, de que se quieren quedar más, eso también puede ser como contraproducente, porque la persona como que tomaría una dependencia al psicólogo y no es lo que buscamos. Buscamos que la persona como que encuentre esa solución, somos como la guía. Entonces, no sé si estoy bien, pero siento que la persona no necesita formar un vínculo dependiente con el psicólogo. Sí, eso puede, perdón, eso puede pasar, eso, mejor le voy a quitar el puede, eso pasa, pero nosotros debemos de ser lo suficientemente conscientes de este espacio para poder realmente detectarlo a tiempo y poder cambiarlo. Como tal, recuerden que hay algo importante que el individuo que está llegando a consulta ve en usted. Le ve como un individuo exitoso, ¿sí? Le ve como una persona que puede resolver todos los problemas, y no solo los propios, sino también los ajenos. Entonces, claro, es una idealización sumamente fuerte la que puede ocurrir. ¿Estamos? Walter, tenía la mano levantada. Era bastante similar al comentario de la compañera anteriormente, a crear ese tipo de dependencia. En algunas clases anteriores me decía una de las licenciadas que tuvo un problema, algo así, porque decía que, digamos, la muchacha quería tomar alguna decisión y no podía o no lo quería hacer por sí misma, sino que ya la llamaba casi por cualquier cosa. Entonces, se podría dar una cosa como esa, ¿no? Sí. ¿Listo? Sí, perfecto. Ok. Entonces, de nuevo, la idea de los procesos de entrevista es esa captación, es tratar de poder identificar para poder solventar en el momento apropiado. El punto número 7 son un par de palabritas, pero estas palabritas podríamos dedicar una clase entera para poder comprender. Cuando nosotros hablamos de un sistema, específicamente del sistema de la familia, nos podemos ubicar en tantos elementos asociados con esta situación que piensen en todas las personas que ustedes tienen cerca de sí y que tienen un efecto en ustedes. Su papá, su mamá, sus hermanos, su pareja. Piensen en todas las personas que están alrededor de esto. Entonces, ¿qué vínculos tiene usted con esas personas? ¿Qué relación guardamos todas las personas que yo acabo de mencionar? Y una parte importante, porque muchas veces nosotros creemos que lo importante de esto solo es averiguar si se llevan bien o se llevan mal. No es ese solo el objetivo. El objetivo es que nosotros también podamos identificar el rol que juegan las personas antes de pensar en cualquier otra cosa,
piensen también en el rol que tiene estos individuos dentro del sistema en cuanto al desarrollo y mantenimiento del trastorno. Se los quiero ejemplificar de la siguiente manera. Llegaba un paciente junto a su esposa, bueno, ex esposa, estaban separados, y llegaban a la clínica porque le decía, el niño está teniendo un montón de dificultades en la escuela, ese tipo de personas realmente no tiene, está teniendo un montón de dificultades en cómo se lleva con sus compañeritos, no está haciendo las tareas, al hacerse ese tipo de situaciones obviamente ha bajado el rendimiento académico, etcétera, etcétera. Bueno, empezamos a revisar todo el proceso y cuando nos damos cuenta de qué es lo que está ocurriendo, empezamos a pensar que no es solamente el niño teniendo como una manera de responder ante estas situaciones, sino que también el niño empezó a responder a todo lo que estaba ocurriendo en el hogar. Al estar separados, pero no solamente el rollo no era que estaban separados, o sea, estaban separados como relación, pero vivían en la misma casa. ¿Se pueden imaginar? ¿Se pueden imaginar lo que el niño miraba? Y mucha hostilidad. Hostilidad. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué cree? El procesar la situación tal vez se le dificultaba porque, bueno, no sé, va, pero si los padres de él tenían diversas parejas y ellos se llevaban a la casa, como que también puede confundirlo. Exacto. La cantidad de personas, porque también empezaron a involucrar otras parejas de los distintos estilos de crianza, las distintas formaciones. Entonces, obviamente, todo eso tuvo un impacto. Entonces, la importancia de esto radica en qué papel juega también la familia en el desarrollo y en el mantenimiento de las enfermedades, en el mantenimiento de los trastornos. Obviamente, los papás tenían mucha responsabilidad del por qué el niño se estaba comportando de la manera que lo hacía. Es lógico, ¿no? Para ustedes que lo empiezan a ver ya como profesionales. Es bastante simple en el sentido de que si usted se comporta de cierta manera, pues, espere obviamente que el niño también va a tener repercusiones. Walter. Perdón, licenciado, es que en ese aspecto, en el psicoanálisis, por eso se maneja de que los individuos, más en el caso de los niños, nos movemos dentro de un triángulo familiar. Y no solamente la presencia, sino la ausencia de uno de los congéneres puede llegar a provocar algún tipo de problema. Exactamente. Hay un apartado en la presentación del día de hoy que hace alusión a eso, porque esa es una realidad en nuestro país. ¿Cuántas familias monoparentales hay? Principalmente mujeres que son cabezas del hogar. Porque obviamente eso es un tema a nivel cultural y que es reforzado por tantas cosas que no terminaríamos de hablar de ese tema ahora. Sin embargo, por eso ahí es donde radica la importancia de la exploración de los vínculos del sistema. Si nosotros decimos de que el individuo es un resultado de la interacción de él y su medio, debemos de explorar el medio. Debemos de explorar qué es lo que está ocurriendo. Y aquí yo hablo del sistema en general. Hablo no solamente de padres, hablo de hermanos, hablo de escuela, hablo de comunidad, hablo de familia más extensa, tíos, tía, primo, primas, abuelos, abuelas.
Porque el latino es así, el latino tiene un montón de familia involucrada. ¿Alma? Sí, Lick, es que en ese objetivo hay una parte que yo no alcancé a entender, que es donde habla del vínculo a establecer con el hijo ausente. Con el, creo que era con el padre ausente. Ah, no, es que ahí dice el vínculo que tratan de inducirlo a establecer con el hijo ausente y todavía desconocido. Entonces esa parte no me queda clara. Ok, vamos a hacer algo. Aquí tengo la pantalla y vamos a pasar por acá. ¿Qué página es? Es la página 27. Siete. ¿Pero 27 del PDF o 27 de aquí? No, 27 del libro. Ah, ok. Entonces debe ser como la 21. 28, 27. Aquí. Aquí, punto 6, ¿verdad? No, punto 7. En la entrevista inicial en el con los punto padres 7. del paciente es importante detectar cuál es el vínculo que une a la pareja, el vínculo entre ellos como pareja y el hijo, y el de cada uno de ellos con el hijo. El de este con cada uno de ellos y como pareja, el de la pareja con el psicólogo. Otro vínculo es el que tratan de inducirlo a establecer con el hijo ausente y todavía desconocido. Aquí está esta parte, ¿no? Ok. Ustedes se han dado cuenta que muchas veces, y háblenlo desde su propia experiencia, ustedes se han dado cuenta de que a veces los padres son los últimos en darse cuenta cómo son sus hijos, Sí, ¿verdad? Los padres tienen un cierto concepto de sus hijos, tienen un valor que le agregan, pero muchas veces no se dan cuenta que realmente el hijo no es así. Entonces, por eso habla de un hijo ausente, porque generalmente no es un hijo ausente de manera física, sino es un hijo bajo la ideología, bajo los preceptos que los padres tienen de su hijo en físico, por así decirlo. Entonces, una vez que nosotros comprendemos este elemento a nivel de lo que la persona y lo que los padres consideran o el concepto que tienen del hijo, si es un concepto que tiende a ser sumamente positivo, ahí es donde dice que puede ya sea o facilitar o entorpecer el proceso a nivel posterior. O sea, si tenemos una imagen demasiado virtuosa del hijo y cuando realmente esto no es así, esto puede llegar a entorpecer en demasía el proceso de evaluación. ¿Estamos? A eso se refiere al Sí, Lick, ahora sí me quedó claro. Gracias. a la orden. Ok, entonces voy a regresar a la presentación. Entonces, todo claro hasta aquí con el punto 7 de explorar los vínculos del sistema. Y como hemos hablado, no es solamente padres e hijos, es padres, abuelos, tíos, tías, primos, primas, porque en Latinoamérica las familias son extensas. Es más, muchas veces dentro de estas experiencias y dentro de estos sistemas, también tendemos a meter, por ejemplo, cuñados, ¿sí? Tendemos a meter a veces personas ajenas a nuestro medio o a nuestra familia, sino más bien hace referencia mucho a una familia de índole política. Y con este punto 8 vamos a terminar porque no, creo que ya no me va a dar chance porque no quiero dejar inconclusa esta parte porque quiero que hagamos una lectura de la página 20, una lectura textual
que voy a necesitar ayuda de alguien la próxima clase. Porque si estamos hablando de el rol que tienen los padres, el rol que tienen los hijos dentro del mismo proceso o mantenimiento de las enfermedades o de los trastornos, también debemos de hacer mucho énfasis en la capacidad que tienen los padres, y eso se los agregué yo, entre paréntesis, o el sistema de elaboración de la situación diagnóstica actual y potencial. Porque incluso ustedes se van a encontrar en muchos momentos en los cuales la familia ni siquiera acepta el que pueda estar ocurriendo una dificultad a nivel familiar. Ni siquiera lo pueden aceptar. Entonces, por eso quiero que ustedes tengan esa oportunidad de que con esta idea vayamos cerrando la clase de hoy. ¿Todo bien? ¿Todos claros? Claro. Sí. Ok, entonces vayan encendiendo, y los despacho unos minutitos antes. Vayan encendiendo su cámara para ir resolviendo dudas. ¿Todo bien? Ok. Pues chica, el clima parece como que fuera a llover. Ni cuenta me di cuando se puso todo oscuro un ratito. Aquí está lloviendo, Lick. No, hombre, ¿a dónde vive usted? En Comayagua. Ah, yo pensé que me iba a decir por aquí en algún lugar cerca, ya le iba a decir. No. Bueno, ni modo. Esperemos a ver, tal vez cae por acá. Perfecto. Ok. Entonces, ¿todo bien hasta acá? ¿Todos claros? Entonces, el día jueves continuamos con la segunda parte de la clase y vamos a iniciar, yo creo que sí nos va a quedar el suficiente tiempo para despejar las dudas de este capítulo y del siguiente para que podamos ir avanzando. Pero hasta acá se ha entendido el tema de entrevista. Entrevista no desde un papel muerto, sino más bien desde todo lo que ustedes necesitan para poder echar mano y realmente aprovechar este espacio. Porque les soy sincero, yo como estudiante, yo pensaba al inicio, ¿para qué voy a aplicar la entrevista? ¿De qué me sirve? ¿Para qué? Porque no, yo en lo particular no le hallaba esa utilidad. Entonces, ahora que yo ya tengo la oportunidad de tener este tipo de experiencia desde el punto de vista profesional, no pudiera tener atención con alguien si no antes yo no tengo la entrevista. Sería difícil. ¿Isaac? Sí, hasta me estaban contando algunos licenciados de que en la carrera quieren habilitar una clase en sí en el Pensul, que solo sea en cuanto a la entrevista. Sí. Es más, les soy sincero, la Católica tiene dentro de su pensum una clase de entrevista. Porque si les soy sincero, yo hubiera preferido que me hubieran enseñado una de las mediciones, me hubieran enseñado solo entrevista y por ahí, porque les soy sincero, jamás he aplicado, por ejemplo, una prueba de desarrollo. Nunca he tenido que aplicarle a un niño de 1 año o menos de 1 año. Jamás. Nunca. Entonces, pero entrevista aplico cada vez que veo un paciente nuevo. Entonces, yo lo hubiera visto de esta manera, pero bueno. Entonces, pero nunca es tarde para poder cambiar esta perspectiva. Y por eso es que le dedico tanto tiempo a que hablemos de la entrevista. Porque realmente no es la herramienta, es una herramienta que nos lleva a llevar a cabo ese proceso que nos lleva a esa buena conclusión de lo que realmente nosotros queremos. ¿Ok? Entonces, si no hay más dudas, recuerden que mañana entregan este resumen. Recuerden también las correcciones que les conté, no estén copiando, pegando nada más, elaboren su propio resumen de su cabecita, saquen ideas y a partir de ello van resolviendo la tarea.
y si todo sale bien, nos vemos el día jueves. Feliz resto del día, chavos. Pórtense bien. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Gracias. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde para Gracias. todos.